La destitución del juez Walter Macías originó una pugna entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia e hizo que la Fiscalía formulara cargos al presidente de la Función Judicial, Wilman Terán, y 5 miembros más por una supuesta obstrucción a la justicia. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto en este momento con el doctor Walter Macías, juez de la Corte Nacional de Justicia, que ha sido destituido por decisión del Consejo de la Judicatura en una polémica sesión que ha desatado también la crítica por parte de la Corte Nacional de Justicia y los cuestionamientos por parte de Fiscalía. Doctor Macías, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto, a ti y a todos los que están escuchando y observando nuestro mundo. Doctor Macías, la que se armó por su destitución. Pues bien, Fausto, empecemos un poco por aquello en relación a la destitución. Hay que ser francos en algo. He podido observar, porque, disculpen la palabra, me bombardean de los tweets y lo que hace el Consejo de la Judicatura en redes sociales. Hay una total desinformación. Solamente quiero partir por algo antes de que comencemos la entrevista formal, es el hecho de que si se percata la ciudadanía, y esto que quede claro aquí, Fausto, y se transmita en un medio como el tuyo que tiene mucha acogida, es el hecho de que si se percatan en algo, todos los comunicados del Consejo de la Judicatura solamente son un punto de vista o opinión. Hasta este momento se han percatado que no han anunciado ninguna norma jurídica de las que tienen cobertura legal, además de decir, somos competentes para esto, somos competentes para aquello. Entonces, de ese lado hay una desinformación y tratan de hacer posicionar un punto de vista que ni siquiera es jurídicamente adecuado. Ahora, hay algo que está claro, ya en el contexto de la destitución de la sesión del pasado 19 de agosto, el propio vocal Fausto Murillo ha dicho que esa destitución no fue legal, tomando en cuenta que primero se dio con únicamente 2 votos más 3 abstenciones. Hay también el cuestionamiento respecto de la reconsideración de esa votación, en donde se insistió en esos 2 votos, pero 2 vocales, Maribel Barreno y Juan José Murillo, ni siquiera encendieron sus cámaras ni sus audios. Entonces, ¿eso cómo se toma? Pues bien, Fausto, a ver, sí, que la ciudadanía también tenga atención a aquello. A ver, existe la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura se reúna como pleno, porque es un cuerpo colegiado. En palabras sencillas, hay un artículo que dice que el Consejo de la Judicatura, para reunirse en cualquier sesión, este es el 263 del Código Orgánico de la Función Judicial, necesita al menos 3 de los vocales presentes. Y que para las decisiones de forma regular, o sea, cualquiera, necesitaría mayoría simple. Eso por un lado. Pero el legislador, en el mismo Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 264, numeral 14, tiene una norma, una ley para que atienda la ciudadanía específica para las destituciones. ¿Qué es lo que dice aquello? En el caso de querer destituirse un servidor o servidora judicial, se necesita la mayoría de los miembros del Consejo de la Judicatura del Pleno. No es la mayoría de las personas presentes en la sesión, sino que como sea que se reúnan, sea con el quórum mínimo de 3, es una mayoría que se denomina calificada. Es decir, tiene que estar 3 voluntades de los 5. Da de cuenta como la Asamblea, cuando tiene que destituir cuando sigue un juicio político, por ejemplo, los mismos vocales del Consejo de la Judicatura tienen una mayoría calificada. De los 137 asambleístas necesitan 92 voluntades para poder entrar a censura o destitución. Es la misma analogía. Y esto es lo que ha pasado en primer lugar por alto el Consejo de la Judicatura, y eso es lo que tiene que tener en claro la ciudadanía. Cualquier posicionamiento del Consejo de la Judicatura es totalmente falso y alejado de la ley. Les estoy diciendo cuál es la norma y ellos ni siquiera la mencionan. Quiere decir que en todo caso la idea de Wilman Terán en esa sesión desde la convocatoria era destituirlo o destituirlo. ¿Ese es el propósito que tenía al menos quienes votaron a favor de la destitución? Hay varias particularidades. Voy a mencionar una porque la ciudadanía también tiene que conocer esto. Y a lo que voy con esto, perdón. El día martes de esa misma semana, cuando yo señalo, ¿verdad?, la audiencia preparatoria de juicio, en un caso que involucra a algunos vocales del Consejo de la Judicatura, se reunieron en una sesión ordinaria. Ese día había un subdirector de control disciplinario encargado que tenía listo un informe, un borrador, para ser incluido en esa sesión ordinaria que fue a las 8:45 de la noche. ¿Qué decía en este borrador? Que se procedía a recomendar, ni siquiera hacer un informe motivado, que es lo correcto, que se destituya tanto al doctor Mauricio Espinosa como a Walter Macías.
¿Qué sucede el día sábado? Llega el director disciplinario titular y cambia ese informe. Y ahora, ¿qué es lo que dice el informe final? Lo que todo el mundo conoce, que se destituya únicamente a Walter Macías. Y tanto es así que, como hacen las cuestiones tan entre gallos y medianoche y sin guardar por lo menos la forma, en la página 27 del informe final, el que fue corregido, dice textualmente, voy a lectura para que la ciudadanía, y si me permite Fausto, dice: en este contexto, una vez realizado el presente análisis, aplicada la normativa legal vigente y al haberse establecido de manera fehaciente la responsabilidad del magíster Walter Zaino Macías Fernández y doctor Mauricio Bayardo Espinosa Brito, cuya conducta se adecua a la infracción disciplinaria del artículo 109, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, resulta procedente de la presente resolución y aplicar la correspondiente sanción de destitución. Es decir, que se olvidaron de corregir ese párrafo en la página 27, como tenía apuro, y quedó en la resolución final. Entonces, con esa pequeña muestra te puedes percatar cuál era la intención de esa sesión convocada en escasos minutos de 7 a 9 de la mañana. ¿Quién lo quiere fuera y por qué lo quieren fuera? Más allá de la decisión del Consejo de la Judicatura, porque esta decisión ha sido cuestionada, incluso varias interpretaciones llevan a pensar que hay una intención por parte de quienes están de alguna forma del lado de los procesados en varios casos, el caso Valde, el caso Las Torres, por ejemplo, que es precisamente el caso al que corresponde la destitución, el caso Sobornos, por ejemplo. Hay varias formas de poder observar esto y había interpretaciones inclusive subjetivas, pero yo soy muy franco, más allá de lo que la ciudadanía conoce, que puede ocurrir con los casos que tú has nombrado, Fausto, hay que tener presente que en realidad sí se denota, no es como dice por ahí el señor Terán, que quiero posicionar algo que no es verdad, pero se quieren bajar el caso Las Torres. Hay una cuestión muy puntual en ese informe de destitución. Se dice que se ha analizado, ¿verdad? Y se evidencia que mi persona no tendría competencia para emitir ninguna providencia ni para resolver el caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? La Corte Constitucional ya dijo en la resolución en la que se declara la inconstitucionalidad de la cesación de los anteriores jueces de la Corte Nacional que el Consejo de la Judicatura no tiene ninguna facultad jurisdiccional. Y al decir que yo no tengo competencia, claramente se está violentando esto, se está entrometiendo en la cuestión jurisdiccional. ¿Qué es lo que tenía que haber esperado por lo menos el Consejo de la Judicatura? Que algún tribunal de alzada de apelación resolviera si hay alguna pretensión de acuerdo a eso. Pero claramente se denota que es una cortina de humo todo lo que está ocurriendo y en realidad, de fondo, sí está el caso de Las Torres y es muy preocupante que se pretende dejar en impunidad aquello. ¿Y el caso Sobornos? Son varios casos los que tengo yo y como le he dicho, no soy yo el que los busco y muchas personas juristas reconocidos lo han dicho. Llegan por sorteo. El caso Sobornos, recuerden que estaba ya sentenciado cuando llegué, yo solamente estoy en la ejecución. Quienes están en el proceso del Tribunal de Revisión son los magistrados Luis Rivera, Byron Guillén y Felipe Córdoba. Ese es el Tribunal de Revisión del caso Sobornos. Mi persona, junto a Marcos Rodríguez y Mercedes Caicedo hasta esa época, actualmente quien reemplaza a Iván Saquicela, creo que es el doctor Javier de la Cadena, conformamos únicamente el Tribunal de Ejecución, es decir, para que se conozca sobre la reparación integral, se imputen bienes, se disponga de privaciones de libertad o alertas si las solicita el Interpol. Pero el Tribunal de Revisión, insisto y soy enfático, que puede revisar esa sentencia le corresponde al magistrado Byron Guillén, al magistrado Luis Rivera y al magistrado Felipe Córdoba, no al suscrito, por ejemplo. Esto ha desatado la pugna entre el Consejo de la Judicatura, como lo anunciábamos en la introducción de esta entrevista, la Fiscalía también en parte de esta pugna, de estos enfrentamientos que hemos visto incluso en redes sociales, entre comunicados a favor, comunicados en contra, el Consejo de la Judicatura defendiéndose, exigiendo una supuesta independencia, exigiendo la Corte Nacional de Justicia, pidiendo que se haga un costado. ¿Usted coincide con el pronunciamiento de los jueces, de sus colegas, excolegas de este momento, de que el Consejo de la Judicatura, sus vocales, deben dar un paso al costado, deben renunciar? Yo entiendo una situación que es un malestar que hay en la ciudadanía cuando somos siempre sometidos, ¿verdad?, a la fiscalización del ciudadano del poder público, ¿verdad? Porque ellos son los que tienen el poder público. La ciudadanía está observando muy frontalmente cuáles son las actuaciones que tiene el Consejo de la Judicatura. Sobre la resolución de la Corte Nacional de Justicia, yo sí quisiera por lo menos hacer énfasis en aclarar algo, y porque he visto también comunicados, como tú dices, Fausto, van y vienen. El día de la sesión en la que se adopta esta decisión, de lo que inclusive certifica la Secretaria General de la Corte Nacional de Justicia, indica quiénes se encontraban en la sala de sesiones. Es verdad, en
En esa ocasión estaban con licencia el magistrado Adrián Rojas, el magistrado Guillén, la magistrada Mercedes Caicedo. Ellos no estuvieron en la sesión, pero no pueden dar habida cuenta de que el comunicado o lo que la decisión que ha adoptado la Corte Nacional no está adecuada a los fines de lo que tiene dicho cuerpo colegiado. ¿Por qué? Porque cuando ellos no están presentes por licencia, por cualquier ausencia, quienes asumen ese rol de votar en el Pleno son quienes los reemplazan, en este caso los conjueces. Como dice el comunicado, en esa ocasión estaban los 21 magistrados de la Corte Nacional de Justicia y han tomado o han adoptado una decisión. No pueden querer deslegitimar. Entendería, por otra parte, también de que quieren salvaguardar su principio de imparcialidad, y está correcto. Y en esa línea es la medida en la que se debe haber adoptado una resolución si quería la sala penal, pero no adoptar una posición de que quienes sí estuvieron en el Pleno tiendan a deslegitimar esa decisión y quienes no estuvieron en el Pleno quieran hacer una suerte de protagonismo cuando no la tienen. O sea, hay que ser un poco coherentes en eso como magistrados, porque es lo que proyectamos a la ciudadanía. ¿Usted también les pediría la renuncia a los vocales del Consejo de la Judicatura? Como tal, pedir una renuncia, como la solicitan varios estamentos del Estado, diría que estaría un poco deslegitimada la actuación del cuerpo colegiado como tal. De ahí, lo principal y lo oportuno, que siempre lo repito, yo no firmé la terna en la que se envió al señor Terán como delegado de la Corte Nacional de Justicia, por eso no tengo ningún cargo de conciencia ni una mea culpa. Las actuaciones... ¿Por qué no la firmó? Porque no estaba de acuerdo con que fuera ningún magistrado de la Corte Nacional de Justicia. No puede salir del seno mismo CISO, hay una incompatibilidad desde mi punto de vista. Ya sabía cómo era. Yo siempre peleé porque fuera la terna escogida por todo el Pleno. Y al final del día, el doctor Iván Saquicela, en una suerte de consenso, ¿verdad?, como él lo manifiesta, lo dialogó con los vocales, perdón, con los demás magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Yo no estaba de acuerdo en que fueran mismos magistrados, sino que fuera de afuera del cuerpo colegiado, y aparte de aquello, las actuaciones del señor Terán no son nada nuevas en los plenos también que ocurrían dentro de la Corte Nacional de Justicia. Más allá si son ahora más exacerbados, menos exacerbados, si son fuera de la seguridad jurídica, fuera de la ley, ya él tendrá que... ¿Y a qué se refiere con que no eran nuevas respecto a lo que se ve actualmente? ¿La Corte también era así? Esas manifestaciones que él hace respecto de que tiene una posición de una razón sin arraigarla a una ley, a una norma jurídica, no era nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando te encuentras en un confrontamiento, ¿verdad?, entre dos posiciones, por lo menos la mía siempre fue en derecho, y la de él solamente es como la de ahora, solamente mencionar que él tiene un punto de vista jurídico, pero no lo afianza en nada. Y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con su caso? Entendemos que se ha diferido la audiencia. ¿Usted espera una decisión en este momento para poder ser restituido al cargo? Claro que sí. Cuando uno busca la justicia constitucional, no es como muchas personas a veces exageran en llegar a estos estamentos, no, o lo malutilizan. En este caso, a todas luces, es claro que se han violentado varios derechos y garantías constitucionales, por eso recurre a la justicia constitucional. ¿Por qué se difiere la audiencia del día de hoy? Varias cuestiones. El Consejo de la Judicatura, hasta el día de hoy, ¿verdad?, que es 30 de agosto, si no estoy mal con la fecha, desde el 19 de agosto que se hizo la sesión, ni siquiera se ha elaborado el acta por escrito de la sesión. Y eso hemos pedido por escrito, le he pedido por escrito, y que contestan los órganos de respaldo del Consejo de la Judicatura, que no se ha elaborado. Eso, una vez que se elabore, tiene que pasar al Pleno del Consejo de la Judicatura para su aprobación, y posterior de aquello recién firmarla y poderme entregar algún tipo de copia del documento para hacer un contraste y para que toda la ciudadanía, a través de la acción de protección, pueda ver lo que ya es visible. Lo que ocurre en la sesión, vamos a ver qué se redacta en el acta, porque hay circunstancias que no pueden dejarse pasar por alto. Por ejemplo, el hecho de que el vocal Javier Muñoz se encontraba fuera del país. Esto es muy grave y esto también tiene que conocerlo la ciudadanía. El Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 254, establece que el Consejo de la Judicatura tiene competencia territorial en el Ecuador. Eso es claro. Es decir, los vocales podrían en todo caso conectarse desde cualquier parte del territorio ecuatoriano. ¿Qué es lo que dice el propio reglamento que ellos instrumentan? El artículo 11. Se podría conectar telemáticamente, pero siempre y cuando estén con una comisión de servicios, si están fuera en otro lado, y eso resulta incompatible con lo actual. Porque ¿qué pasa con el señor Muñoz, el vocal Muñoz? Desde el 18 de agosto del 2023 está fuera del país. Entonces, no regresa ni está presente cuando se da la sesión en la cual se concluye con mi institución. Y eso quiere decir que no estaba legalmente conformado el cuerpo colegiado.
súmele a esto las abstenciones que se dieron tanto del vocal Morillo y la vocal Barreno. Quiere decir que al final del día no fui destituido ni siquiera con 2 votos, sino solamente con el voto del presidente Terán, toda vez que el cuerpo colegiado como juez administrativo estaba totalmente ilegalmente conformado. Hay un conflicto, la doctora Vintimilla, defensora de Maribel Barreno, ha dicho que usted tiene un conflicto, que incluso debió excusarse, no conocer el caso de los vocales del Consejo de la Judicatura. A ver, cuando se presenta este caso del Consejo de la Judicatura, el caso de los vocales, lo que hace la Fiscalía es quien instrumenta la investigación penal, no es el juez. Eso también que la ciudadanía tenga claro. El juez lo que hace es recibir los aportes investigativos y señalar las audiencias para ver qué es lo que la Fiscalía pretende y hacer ese control jurisdiccional. Yo siempre se lo he dicho a todos y creo que lo he demostrado en todas mis actuaciones y no está por demás decirlo nuevamente. Me he caracterizado por ser imparcial en lo que existe y lo que no existe. Inclusive las partes procesales procesadas en caso de fuero, la Fiscalía General del Estado mismo, se ha percatado en lo que he resuelto en ese caso. Conflicto de intereses, al final del día, si vamos a hacer esa mención, lo tendría en este caso sobre lo administrativo, hablando de lo administrativo, la doctora Barreno, por cuanto ella se declaró enemiga manifiesta en una recusación en la que intentó separarme del caso que usted ha mencionado. ¿Qué es lo que ocurre? En ese caso el doctor Felipe Córdoba le indicó y le explicó en sentencia que el conflicto tiene que nacer del juez, no de la parte procesal. Ella va a una notaría, se declara enemiga manifiesta. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Ha intervenido en las sesiones en las cuales se reforman reglamentos, se resuelven cuestiones disciplinarias, e inclusive, si ustedes pudieron observar de lo que se ha difundido en redes, interviene inclusive en la sesión de destitución, inclusive dando un voto para una reconsideración. El conflicto de intereses no permitiría en este caso que ocurra aquello, pero hay algo más. Ella debió excusarse, debió quizá no asistir ella a la sesión telemática. Hay algo interesante en esta parte, porque el Consejo de la Judicatura asume que solamente pueden aplicar su reglamento y el Código Orgánico de la Función Judicial, cuando también, aparte de las excusas, una causal de excusa, tanto en lo disciplinario, y esa es una norma muy clara, dice cuando uno de los sujetos activos del proceso disciplinario, en este caso puede ser el Pleno del Consejo de la Judicatura, tiene una declaratoria de enemiga manifiesta con un sujeto pasivo, en este caso con quien fue destituido. Entonces, eso es una causal de excusa a todas luces. Pero más allá de aquello, hay que recordar que ellos mismos han declarado en conflicto de intereses, tanto la doctora Barreno como el doctor Morillo. Entonces, esa suerte de declararse en conflicto de intereses no puede quedar solamente con una extensión, deberían hacer separado el caso, pero sin embargo ya hemos llegado a lo que hemos llegado a este momento, y aparte de eso también hay una connotación explícita. Nos obligan, ¿verdad?, a 4 magistrados a participar en el curso de Corte Nacional de Justicia porque se van encima de nuestros periodos y lo que pueda pasar. En este caso me encuentro postulando a la fuerza porque tengo una acción extraordinaria de protección sobre esa situación del periodo de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, y sucede que tanto el doctor Morillo como la vocal Barreno, e inclusive todos los demás vocales que tengan conflicto de intereses, participan en esas sesiones del concurso. Tanto así que hasta este momento, sin que se haya inhabilitado en el Ministerio de Trabajo una situación de mi persona, se dice que me están descalificando del concurso. Vayan ustedes como ciudadanía a sacar sus conclusiones, porque es una forma más de iniciar o seguir con esta persecución administrativa, como la denominamos. Así es, y esto creo que es importante también destacar. Esto es lo que se conoció en esta tarde, su descalificación del concurso para jueces. Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Uno de los requisitos es decir que tenga una destitución en firme. Cuando hablamos de una destitución en firme, el propio Consejo de la Judicatura, si revisamos todas las sesiones que televisan o pasan por Facebook o algún medio social, siempre habla que cualquier cargo en el cual se haya presentado una acción, sea de carácter constitucional o contencioso administrativo entre los 90 días, es un puesto en litigio con esa denominación. Y ellos dicen que ese puesto no puede ser, en el caso de los funcionarios de carrera, no puede ser llenado por ningún funcionario nuevo. Dígase a nivel de Corte Nacional de Justicia, esta resolución no está en firme y estamos con una acción constitucional y ellos conocen cuál es el matiz en el cual se desenvuelve la acción constitucional. Inclusive hay un petitorio de medida cautelar que ha sido insistido a la señora jueza para que se me restituya inclusive antes de que resuelvan la acción de protección en el fondo. Sin embargo, ellos han cogido internamente un informe, lo han remitido al comité de calificaciones y ya han manifestado que la resolución está en firme, cuando es otra circunstancia que es totalmente mentira. De todas formas, es oficial, no lo quieren dentro de la Corte.
Hasta este momento yo quisiera que la ciudadanía saque sus conclusiones. La persecución administrativa, la situación del concurso, son varias aristas en las que se puede mencionar y pueden llegar a sus conclusiones cada ciudadano, qué es lo que está pasando. Y más allá de aquello, lo que hasta este momento se denota. Y créase, Fausto, que inclusive, ya lo he dicho anteriormente, lo voy a repetir, han iniciado igual nuevos expedientes disciplinarios con el auxilio de servidores judiciales, inclusive de la provincia de Manabí, que no tienen ni pies ni cabeza. Inclusive me llevan a litigar administrativamente y a querer suspenderme cuando podían suspenderme y no destituirme primero, con cuestiones de falacias que al final, antes de que inicien los sumarios para dejar evidenciado cuál es la persecución administrativa, he remitido los documentos correspondientes. Y así pasa en todas las instancias. Y no se sorprendan que en las redes sociales sigan apareciendo falacias como esta, que tendrán que responder cuando correspondan, cuando haya una asamblea en realidad, porque el control político es así para el Consejo de la Judicatura. Lo demás le corresponderá a cada estamento que tenga que accionarse. Lo sabremos cuando se resuelva su caso, en el caso de la medida cautelar, y estaremos igual pendientes de lo que ocurra en medio de esta polémica entre todas las funciones dentro del sistema judicial. Doctor Macías, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Fausto, por la invitación y la ciudadanía que me haya escuchado. Buenas noches. Gracias. Ha sido el doctor Walter Macías, juez de la Corte Nacional de Justicia, destituido, quien espera una resolución judicial para poder restituirse en el cargo. No obstante, ha confirmado también que esta tarde fue notificado de su descalificación como concursante en el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. Esto aduce que es parte de un proceso sistemático de persecución. Es la versión del doctor Walter Macías. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.